Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, una vez más. Por la misericordia de Dios estamos aquí para compartir estas riquezas, verdad y vida. Y como siempre nos gusta comenzar orando al Señor, para que todo lo que hablemos, todo lo que realmente hagamos, sea el Señor el que lo haga a través de nosotros. Así que, bienvenidos, queridos hermanos, a este rico y disfrute programa. Así que oramos al Señor. Señor Jesús, gracias por este tiempo que tú nos das. Señor, gracias por este día. Señor, en este día, límpianos con tu sangre preciosa. Señor, no queremos hablar por nuestra propia cuenta. No queremos hacer nada por nosotros mismos. Señor Jesús, por eso límpianos para que sea tú el que pueda fluir a través de nosotros. Señor Jesús, también nos acordamos de nuestro enemigo. Átalo. Señor, enmudécelo. Y que tu palabra pueda ser liberada por medio de las ondas y lleguen a muchos hogares. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, 2 programas anteriores con este mismo bosquejo hemos estado abarcando en cuanto a lo que es el llamado de Dios. Cómo Dios hoy está llamando a cada uno de sus hijos, de que seamos realmente esos vencedores que Dios está buscando, para que Él pueda cumplir el deseo de su corazón, porque Él quiere hablar, Él quiere vivir, Él quiere fluir, Él quiere darse a conocer, pero por medio de cada uno de nosotros, ahí donde se cumple esa gran profecía que dijo el Señor Jesús en Mateo 16:18, cuando Él dijo: de cierto te digo, yo edificaré mi iglesia. Pedro, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo puede Él edificar su iglesia hoy? A través de nosotros. Por eso necesitamos que realmente ver una visión clara de lo que hay en el corazón de Dios y que realmente podamos ser estas personas que nos consagramos a Dios, que nos damos por completo. ¿Para qué? No para nuestros propios intereses, no para nuestro propio beneficio, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay un versículo que me ha tocado en estos días y viene también en coordinación con este tema que estamos abarcando. Y dice así, fue en Ezequiel capítulo 40, versículo 4. Y dice así: me dijo aquel varón, hijo, hombre. Dice que le dijo a aquel varón, hijo del hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, mira con tus ojos. Realmente el Señor quiere que lo miremos a Él. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor, todo lo que hagamos, todo lo que vivimos realmente va a ser el Señor mismo. Por eso le dijo a este hombre, le dijo, mira con tus ojos y oye con tus oídos. Oye con tus oídos. Y sigue el versículo diciendo, y aplica a tu corazón todas las cosas que te muestro. Y aplica a tu corazón. Dios quiere que cuando nosotros vayamos a la palabra, Él quiere aplicar a nuestro corazón su hablar, su deseo, su vivir. Dice, porque con este propósito tú has sido traído aquí. Nosotros hemos sido traídos aquí con este propósito, para que veamos con nuestros ojos, oigamos con nuestros oídos y apliquemos a nuestro corazón lo que realmente Dios nos quiere decir. Y por este propósito tú has sido traído aquí. Dice, para que te sea mostrado. ¿Mostrado el qué? El plan de Dios, el propósito de Dios, el llamado de Dios. Y Él te está llamando. Por eso dice, y cuenta todo lo que ve a la casa de Israel. Cuentas todo lo que ve a la casa de Israel. La casa de Israel hoy, el Israel de Dios es la iglesia. Qué maravilloso de que Dios hoy no quiere muchos gigantes espirituales, sino quiere miembros que funcionen, miembros que realmente se dejan llevar por el espíritu interno para para que pueda realmente poner sus ojos en Jesús.
abrir sus oídos, aplicar su corazón. Oh, esto es maravilloso. Y realmente este Moisés, él fue una persona que realmente estaba capacitado y se consagró por completo a Dios para llevar a cabo el propósito de Dios y para sacar al pueblo de Israel. Porque hay unos versículos que dice que después de muchos días, dice que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel, dice que gemían a causa de la servidumbre y clamaron, dice, y subió a Dios el clamor de ellos, subió a Dios el clamor de ellos, por causa del motivo de la servidumbre que ellos tenían allí. Pero dice la Biblia que dice que Dios oyó el sonido de ellos, dice que oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, cuando le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El pueblo de Israel había abandonado a Dios, pero clamaron por causa de su servidumbre. Ellos estaban desesperados. Y entonces que realmente dice aquí el otro versículo, dice el 25, dice: y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Y lo reconoció Dios. Y cuando él vio eso, fue cuando entonces dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, dice que llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Oré. Allí llegó al monte de Oré, que es el monte de Dios. Qué maravilloso de que en ese monte de Oré, en ese monte realmente ya se acabó el desierto, se acabó la sequedad. Allí estaba el monte de Dios y fue donde él vio esa visión de la zarza ardiendo, aquellos espinos que ardía pero no se consumía. Esos espinos tipifica nosotros. Dios quiere hacer a cada uno de nosotros ese fuego que no se consume dentro de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay dentro de ti. Qué maravilloso. Y el mismo Señor Jesús, antes de ir a la cruz, él dijo: porque fuego he venido a echar a la tierra. Y cuánto deseo, cuánto me angustio a que llegue ese momento, porque de un bautismo tengo que ser bautizado. Estaba hablando de su muerte. Él gustó la muerte porque sabía que después de la muerte había una resurrección y llegó a ser el espíritu vivificante para cumplir el propósito por lo que Dios se encarnó y vivió ese vivir humano y fue a la cruz, murió y resucitó para mezclarse dentro de nosotros. Por eso ahora Dios, Jesús, quiere edificar la iglesia. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá. Pero para que Dios pueda realmente edificar su iglesia, Él necesita a esos hijos suyos que se consagren, que vivan, que expresen, que se desesperen por el amor de Cristo, que se enamore locamente del Señor, que no vea por otros ojos, sino por los ojos de Dios. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos llegar a consagrarnos al Señor y poder ser esas piezas que Dios necesita para fluir a través de nosotros. Y Moisés fue el que marcó realmente ese llamado, porque aquí hay un punto, el punto romano 1, que bien dice así. Bueno, realmente el propósito de Dios es que nosotros podamos ser aquellos que realmente sean consagrados al Señor y pueda vivir a través de nosotros. Pero, como hemos dicho, Dios ya, Él estableció incluso ese llamado, ese modelo en Moisés. Y dice así, dice: Moisés fue el primer siervo de Dios en la historia que era una persona completa, estaba calificado y perfeccionado, debido a que en la Biblia él fue el primero, dice,
a quien Dios hizo plenamente apto para ser un siervo de Dios. Moisés es el estándar, el modelo de un siervo de Dios. Y al llamarlo Dios, a partir de ahí Él estableció el estándar para el llamamiento para todos sus siervos. Así que es maravilloso de que nosotros podamos ser uno con Moisés, uno con Dios, y podamos ser aquellos que estamos calificados delante de Dios. Entonces quedamos la semana pasada por el punto Romano 4, pero me he venido un poco más atrás para leer la letra y leer los versículos últimos que leímos, y es lo que Dios desea realmente para con cada uno de nosotros. Él quiere que le conozcamos, Él quiere que tengamos una comunión íntima con Él, Él quiere que realmente seamos esas personas que Dios necesita para que su vida fluya a través de nosotros y así pueda edificar la iglesia, compartir el evangelio a otros, estas inescrutables riquezas de Cristo. Y el punto 2 decía aquí, dice, una persona llamada por Dios debe estar en resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él vivía una vida crucificada, una vida realmente negándose Él mismo, viviendo la voluntad del Padre, hablando las palabras del Padre y expresando realmente al Padre y haciendo la voluntad del Padre. Así que, por eso, una persona llamada por Dios debe estar en resurrección, debe de vivir una vida crucificada, donde nos negamos nuestro yo, donde negamos nuestra vida del alma, donde negamos nuestros apetitos carnales y realmente nos consagramos al Señor. Dice que debe estar en resurrección y hacerlo todo en resurrección por el bien de la edificación de la iglesia, la cual está enteramente en resurrección, porque la iglesia es todo lo que hay de Cristo. Y hay aquí unos versículos en Efesios 1:19 hasta el 23, y dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder, dice, para con nosotros, los que creemos según el poder de la operación de su fuerza. Y la supereminente, dice que hizo operar en Cristo resucitándole de los muertos. Quiere decir que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, ese Espíritu, esa supereminente grandeza de su poder, mora hoy con nosotros. Así que es maravilloso que dice, y resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El 21 dice, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, dice el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es maravilloso, queridos hermanos. Ese espíritu hoy mora en nosotros. Hoy la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia no es una organización, la iglesia no es una denominación, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso de que Dios quiere recobrar todo lo que el pulgón se ha comido, todo lo que la langosta ha destruido, igual como ocurrió en el Antiguo Testamento, por medio de Nabucodonosor. El pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, y dice que Jerusalén no quedó nada, fue arrasada. Esto es una figura de la iglesia. No mucho tiempo hemos estado en curantismo y realmente con mucha oscuridad, mucha tiniebla, pero Dios está recobrando cada día. Y dice que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. A Babilonia. Babilonia significa confusión. Y realmente Dios donde quiere edificar realmente es en Jerusalén. Por eso Daniel era una persona que oraba
desesperadamente, y dice que buscaba la palabra de Dios, y estuvo leyendo el libro de Jeremías, y allí encontró que Dios había prometido, había profetizado que el pueblo de Israel iba a ser 70 años allí esclavizado en Babilonia, pero que a los 70 años dice que iba a ser liberado. Y este Daniel, al ver, dice que empezó a orar y se arrepintió y pidiendo perdón y confesando. No solamente él decía, límpiame, confiésame, yo quiero confesar, no. Siempre oraba corporativamente, perdónanos, Dios mío, porque te abandonamos, te dejamos. Oh, ten misericordia de nosotros, de tu pueblo. Y cuando él vio que realmente el propósito de Dios era sacarlo de allí de Babilonia y llevarlo a Jerusalén y recobrar lo que había en el corazón de Dios, dice que Daniel oraba 3 veces diarias y abría la ventana, pero dice que miraba a Jerusalén. Muchos he escuchado yo de compartir esta palabra de que Daniel oraba 3 veces, pero ¿cuál era el motivo por el que él oraba? Cómo su corazón estaba en Jerusalén, estaba desierta, estaba arrasada por completo. Pero dice que más tarde Dios despertó el espíritu del rey de Tiro y dice que mandó un decreto por toda Babilonia para que todos los que querían salir volvieran a Jerusalén a reedificar el templo y los muros y Jerusalén. Qué maravilloso de que Dios hoy, Él nos está llamando a que nos consagremos, a que nos demos, a que realmente salgamos ya no solamente de Babilonia, sino aún de nosotros mismos, para que nuestro vivir, nuestro hablar y nuestra mirada sea Cristo mismo. Por eso dice en Romanos, sigue diciendo aquí 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Esto es Cristo. Él fue hecho el espíritu vivificante para morar dentro de nosotros. Por eso dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos mío amado, estad firme e inconmovible, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que entramos en el capítulo, en el punto romano 4, que dice así el punto romano: una persona que es llamado, nosotros si realmente somos esas personas que estamos siendo llamados a dejar todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que realmente está puesto en nuestros ojos y nos consagramos al Señor. Una persona que es llamada por Dios debe de conocer cuál es el propósito del llamamiento de Dios. Debe de saber cuál es el propósito. Dios tiene un propósito. Dice el Señor aquí, cuando estaba hablando de Moisés, Él le dijo, dice, y es descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Oh, queridos hermanos, Dios quiere sacarnos de cualquier situación y circunstancia y nos quiere introducir en una buena tierra, a una tierra buena, dice, y ancha, una tierra donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del saduceo, jebuseo. Oh, esto es algo maravilloso. Dios quiere sacarnos de todo lo que no sea Cristo mismo. Oh, la iglesia es 100% Cristo. Por eso Él quiere sacarnos de todo lo que no sea el Señor en nosotros. Cuando realmente Eva fue edificada
Eva salió del costado de Adán. Era 100% Adán. Cuando Eva fue edificada, fue puesta delante de Adán, ningún elemento fuera de Adán fue añadido a Eva. Eva era 100% producto de Adán. Salió de la costilla y dice que fue edificada. Por eso cuando él despertó, él pudo decir, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos, y será llamada, ¿qué? Varona, porque del varón salió. Qué maravilloso de que Dios quiere realmente edificar y sacar de nosotros todo lo que no sea Él mismo. Él quiere santificar todo nuestro ser, desde dentro hacia afuera, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, desde el espíritu, alma y cuerpo, sea guardado e irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La letra A dice así: el propósito del llamamiento de Dios en el aspecto negativo es librar al pueblo escogido, el pueblo escogido de Dios, de la usurpación y tiranía que sobre ella ejerce Satanás y el mundo, los cuales son tipificados por el Faraón y Egipto. Egipto tipifica al mundo y Faraón al diablo. Por eso cada creyente debe saber bien dónde se enfrenta. Así que necesitamos consagrarnos totalmente a Dios. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué maravilloso. No nos avergonzamos del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación. El B, el propósito del llamamiento de Dios en el aspecto positivo es que Él quiere introducir a su pueblo escogido de Dios en el Cristo todo inclusivo hecho real, en el Espíritu, como dicen, todo inclusivo, que está en nuestro espíritu, el cual es tipificado por la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Qué bueno y qué maravilloso de que Dios realmente, Él quiere sacarnos de lo que es el mundo, de lo que es de la tiranía del Faraón, y quiere realmente llevarnos a esa buena tierra que es nuestro espíritu, donde dice que fluye leche y miel. El espíritu está hoy mezclado con nuestro espíritu, y todo lo que Cristo es, todo lo que Él logró, todo lo que Él obtuvo, en cuanto a todo ese vivir humano, cómo venció al mundo, venció al diablo, venció a la carne, venció todas las tentaciones, hoy eso está añadido al espíritu y está dentro de nosotros. Por eso dice la Biblia que fue hecho el espíritu vivificante para morar dentro de nosotros y venir y vivificarnos, y toda esa muerte que hay en nosotros, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y asimismo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Maravilloso. Así que es maravilloso. Dice un versículo aquí, Colosenses, el versículo 12, dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, andad en Él. Así como lo hemos recibido, Él ahora desea y quiere que andemos en Él. Él quiere que andemos en novedad de vida. Él quiere que realmente vivamos en esa frescura, en esa novedad de vida, en ese Cristo todo inclusivo, en ese espíritu maravilloso intensificado dentro de nosotros. Hoy el Señor nos dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, Dios está llamando de dentro de la iglesia a esos vencedores que van a llevar a cabo el propósito y el plan de Dios. Y ahí se van a beneficiar toda la iglesia. Pero Dios necesita a esos hermanos
y hermanas que tengan verdaderamente un corazón para servir al Señor, un corazón donde se niega a sí mismo, donde realmente seguimos al Cordero por donde quiera que va, que hemos lavado nuestras ropas, por medio de la sangre del Cordero, y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero. Queridos hermanos, no es fácil, pero no es imposible, porque el posible está dentro de nosotros, que es Cristo. Así que para mí, dice el Señor, no hay nada imposible. Al que cree, todo lo es posible. Así que abre tu corazón, hermanos y hermanas, y consagrémonos a Dios y demos realmente nuestras vidas. Ya no somos nuestros, nosotros fuimos comprados con un precio muy alto, y ese precio fue la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada allí en la cruz del Calvario. Y no solamente fue derramada la sangre para limpiarnos, para purificarnos, sino que también había agua para que ese vaso que ya está limpio pueda ser llenado por medio de la vida de Dios. Y esa vida hoy está dentro de nosotros. Así que qué bueno de que nosotros nos podamos, como dice el salmista, y nos consagramos a ti voluntariamente. No solamente ya para nuestra satisfacción, sino para la satisfacción de Dios. Hoy hay una satisfacción mutua, Dios con nosotros y nosotros con Dios. Qué bueno de que lo que nació de la Virgen María fue un Dios hombre, un hombre que se había mezclado con Dios y Dios que se había mezclado con el hombre. Eso es el punto más interesante que de verdad que hay, que Dios llegó a ser hombre para que el hombre pudiese llegar a ser Dios en vida y en naturaleza. Claro, no es la deidad porque no se puede adorar. El único que merece adoración es Dios mismo. Pero qué bueno de que realmente el propósito de Dios es mezclarse con el hombre, entrar en el hombre y ser uno con el hombre para que Él pueda fluir a través del hombre. Así que hacemos un paro aquí un momentito y dentro de un par de minutos volvemos y seguimos compartiendo en cuanto a este llamado precioso que Dios nos está haciendo. Amén, Señor Jesús, qué maravilloso. Esta canción me anima, me alienta realmente. Dice: oh Jesús, nombre precioso, eres bálsamo al dolor. ¿Estás dolido? ¿Estás quebrantado? ¿Estás roto? Cristo realmente es bálsamo al dolor. Qué bueno de que Él es el que nos consuela,
Él es nuestro consolador. Él dijo, yo os he consolado, para que vosotros también ahora podáis consolar. Pero podemos consolar con la consolación con la que nosotros hemos sido consolados. ¡Qué maravilloso! Pues queremos recordaros también que tenemos un Nuevo Testamento que estamos enviando gratuitamente sin compromiso. Este Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, cada libro tiene un bosquejo con el contenido del libro y la historia de cada libro, y también tiene 9.500 notas explicatorias. 9.500. Es una recopilación de todas las verdades de los padres de la Iglesia que nos han precedido desde Lutero hasta aquí. Hay esa recopilación de todas esas verdades impresas en ese Nuevo Testamento, de tal manera que tú vas al Nuevo Testamento y está abierto, interpretado, y lo puedes disfrutar, como cuando tú vas a un restaurante y pides una tarta o pides un trozo de dulce o una comida y te la comes. Tú no miras los ingredientes, pero tiene tan buen sabor que ya ha sido cocinada. Hoy día, qué maravilloso que tenemos la palabra abierta, donde tú puedes rumiarla, disfrutarla, y lo que te costaría 30 años, a lo mejor en 10 días lo puedes conseguir, porque está abierta. Así que la estamos enviando gratuitamente, y una colección de libros de 7 libros, una colección con 7 libros. Puedes llamar al 951-094-888, prefijo 0034 de España, por si está por internet, 951-094-888, y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Y qué maravilloso de que estamos en este programa que se llama Verdad y Vida, para que realmente hoy el tema que nos trae es el llamado, cómo Dios nos está llamando, cómo Dios llama a cada uno de sus hijos, porque Él dice: el que tenga oído, oiga. Oh, hermanos y hermanas, que podamos orar: Señor, dame un oído. Como leíamos al principio, dice que me dijo aquel varón, dijo Ezequiel, tuvo una visión, y me dijo aquel varón, y le dijo: mira con tus ojos, oye con tu oído, y aplica a tu corazón todas las palabras que te digo. Oh, porque para esto te he traído aquí, para esto te he traído. Podemos orar: Señor, tú me has traído a tu iglesia. Dice, y habla las palabras estas al pueblo de Israel. El Señor nos está llamando realmente, y vemos cómo el clamor de los hijos de Israel, que estaban en Egipto en esclavitud por medio de la tiranía del faraón, dice que Dios escuchó el gemir del pueblo. Pero, queridos hermanos, ¿cómo está hoy el mundo? Está gimiendo, está clamando, porque realmente la Biblia dice que Cristo es el deseado de todas las naciones. Cristo es el deseado es decir, que lo que las naciones desean no es un chalet, no es un coche, no es un buen trabajo. Lo que el mundo necesita, lo que el mundo desea realmente es una vida interior de paz y de gozo. Y es el único que lo puede dar, es Dios, porque el hombre fue exclusivamente diseñado y creado para contener a Dios. Inmediatamente que entró aquel elemento maligno, el hombre se transmutó totalmente, se perdió, se volvió carne. Oh, queridos hermanos, pero qué misericordia tiene el Señor de nosotros, que Él vino desde su gloria, porque el hombre tenía que haber comido de aquel árbol de la vida que estaba en el paraíso de Dios, pero no comió de aquel árbol. ¿Sabes una cosa? De que después de un tiempo, aquel árbol que estaba allí arraigado en el huerto del Edén, el árbol de la vida, que era Dios mismo, se desarraigó y vino a nosotros. Dice que el verbo, la palabra, Dios se hizo carne. No era, pero Él se hizo carne.
en la Biblia de la versión Recobro, dice, y el Verbo fijó tabernáculo entre nosotros, es decir, que moró entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Dice que él estaba lleno de gracia y de realidad. Oh, Dios vino a la tierra y fue dado a luz por medio de una virgen llamada María, y aquel niño cuando nació fue llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él estaba con nosotros, pero el propósito de Dios es que por medio de esa encarnación, de ese crecimiento que él tuvo que ir creciendo, ese vivir humano, ese ir a la cruz, morir, resucitar, era para no estar con nosotros, sino llegar a estar en nosotros. Y así fue y así se cumplió. Por eso él ahora nos está llamando. Me introduzco ahora en el punto Romano 5. Dice así, el punto Romano 5. Una persona que es llamada por Dios debe saber cómo hacer frente a ¿quiénes? A Satanás, a la carne y al mundo. Este es el principio que rige la obra de Dios. Uno que se consagra debe de saber perfectamente conocer a Satanás, la carne y el mundo. Y aquí hay tres cosas que le ocurrió a Moisés. Hay aquí un versículo, dice, el que practica, en Juan, dice, que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice la Biblia, dice aquí, pero para esto se manifestó el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Y hoy esa persona viviente está dentro de nosotros para destruir todo lo que no sea Cristo, Señor Jesús. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el Padre no está en él. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y el versículo siguiente, aunque no lo tengo aquí, estaba puesto, dice, porque vosotros tenéis el espíritu de Dios, no el espíritu que procede del mundo, sino el que viene de Dios, está en nosotros. Y Romanos 7:18 dice, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. En Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos y hermanas, esto debe de orarlo nosotros. Señor, quiero crucificar todas mis pasiones, mis deseos. Señor Jesús, oh, como dice aquí, perdón, como dice aquí lo que dice en Gálatas que hemos leído, 6:14, pero lejos esté de mí, sino gloriarme, dice, gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La letra A dice, todo aquello de lo cual que dependemos y que no es Dios mismo, dice que es un lugar donde se esconde la serpiente. Sí, donde se esconde la serpiente, todo lo que no sea lo que es Dios, se esconde ahí la serpiente. Y podemos ver aquí ahora, en Éxodo 4:2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tiene en tu mano? Le dijo Moisés. Y él respondió y le dijo, una vara. Y él le dijo,
échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Pero entonces Jehová le dijo: Moisés, extiende tu mano y cógela por la cola. Antes la Perdón. Antes realmente la tenía cogida la vara esa. Eso tipifica de que Moisés se apoyaba en la vara, se apoyaba en él mismo, pero Dios le hizo ver que es donde tenía que apoyarse. Si él iba a ser el llamado de Dios, él tenía que coger aquella vara a Satanás por la cola. Y qué maravilloso. Dice Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y se volvió vara en su mano. Ahora ya sabía realmente. Por eso dice que uno que es realmente llamado por Dios debe saber las estrategias del enemigo. Nosotros necesitamos estar vigilantes, alerta, para que realmente nada se filtre y el enemigo no tenga lugar en nosotros. Oh, cuánto realmente yo oro al Señor: Señor Jesús, ten misericordia de mí, Señor, límpiame con tu sangre. Señor, quita todo pensamiento negativo que haya en mi ser. Señor, quiero ser una persona íntegra para ti. Señor Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú estás en mí, tú vives en mí. Señor Jesús, oh, es maravilloso de que nosotros podamos orar al Señor. Y como Dios le dijo a Moisés: coge la serpiente por la cola. Oh, queridos hermanos, él tiene que estar boca abajo. Señor Jesús, dice: he aquí, dijo el Señor en Lucas, dice: yo os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Queridos hermanos, esto está en nosotros, la autoridad está en nosotros. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos, nos ilumine y quite y corra todos los velos que impida ver la realidad que mora dentro de nosotros. La letra B dice, entonces hemos visto dónde se apoyaba Moisés. Donde se apoyaba Moisés, antes se apoyaba y no lo sabía, en Satanás. Pero realmente el llamado que Dios le hizo, le puso coger la cola de la serpiente. Así que está boca abajo. La letra B dice: nuestra carne es una constitución de lepra, esto es, de pecado, de podredumbre, de corrupción, de inmundicia. Eso es lo que hay en nuestra carne. Si tú no crees eso, realmente tenemos que ver. Por eso, una de las cosas que le hizo ver 3 cosas a Moisés: la de la serpiente, donde él se apoyaba por mucho tiempo, y cómo dejó de apoyarse, sino ahora su apoyo, ¿quién es? Dios. Pero ahora tenemos que ver lo que hay en nosotros, dentro de nosotros. Y dice, Éxodo 4:6, dice: y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Queridos hermanos, esto es real. Lo que hay dentro de nosotros no es bueno. Lo que hay dentro de nosotros, por eso Pablo dijo en Romanos 7, lo que mora en mi carne es el mal, es el pecado. Porque lo que quiero hacer, no puedo hacerlo. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Queridos hermanos, no podemos permitir realmente de que todas estas cosas se infiltren dentro de la iglesia y haya muchas cosas raras que no sea Cristo. Por eso necesitamos, hermanos y hermanas, volver nuestro corazón al Señor, consagrarnos por completo a Él, para que nuestra mente, Pablo dice en Romanos 12, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Y no os amordéis, no os conforméis a este siglo,
sino renovaos en el espíritu de vuestra mente para que podáis comprender lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Queridos hermanos, necesitamos llevar una obra adelante y necesitamos ganar este mundo, la gente que fueron creadas para contener a Dios, que no tienen a Dios dentro, pero que nosotros podemos impartirle a Dios, a la gente. Y dice que sacó la mano como la nieve. Y entonces dice que le dijo Jehová, dice 4:7, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, dice, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Pero todo esto era para que realmente Dios quería mostrarle que lo que mora dentro del hombre no es bueno, no es el bien, sino es el mal. Dice en Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo el que obra aquello, sino el pecado que mora en mí. El 18 dice, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando eso está en la carne es venenosa, es maligna. De verdad, por eso nosotros necesitamos, como dijo en 2 de Corintios el apóstol Pablo, si nuestro corazón se vuelve al Señor, los velos serán quitados. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, queridos hermanos, nosotros todos, mirando a cara descubierta, mirando y reflejando la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Señor Espíritu. Eso es lo que Dios desea. Pero dice, eso es lo que está en mí, pero no el hacerlo. El 24 dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? 7:25 dice, gracias seas dada a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Isaías, mira lo que dijo en Isaías 6:5. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Oh, queridos hermanos, él temía porque había visto, pero qué bueno de que hoy nosotros realmente podemos ver al Señor en nosotros, y aún podemos ver al Señor en los hermanos. La letra C dice, el mundo con su suministro, con entretenimiento, con diversiones, dice que está lleno de la sangre de muerte. Por eso también dice, y si aún no creyere a estas dos señales, ni oyere tu voz, dice, tomarás de las aguas del río y la esparcerá en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se hará sangre en la tierra. Queridos hermanos, esto es maravilloso de verdad, cómo Dios nos está advirtiendo de que realmente nosotros salgamos, no solamente nos apoyemos en nosotros mismos, que no confiemos en nuestra carne, sino ni confiemos en el mundo. Por eso las tres cosas, dice que un varón de Dios o una varona de Dios que realmente esté consagrada al Señor, tiene que saber bien cuáles son las estratagemas del enemigo. Primera de Juan 5 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está en el maligno. El mundo entero está en el maligno. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Entramos al punto Romanos 6.
nos quedan 15 minutos y realmente, qué maravilloso de que podamos ser estas personas que podamos consagrarnos a Dios. Es un privilegio y el Señor nos advierte y nos lleva y nos llena de lo que Él es mismo, Él mismo. Por eso el punto Romanos 5 decía que una persona que se consagra a Dios, que es llamado por Dios, tiene que tener mucho cuidado. ¿En dónde nos apoyamos? ¿En quién confiamos? Tenemos que confiar en Dios. Y el segundo punto, saber bien qué es lo que contenemos y dónde estamos, porque el que sirve a Dios lo sirve en el Espíritu, pero también está la carne. Así que necesitamos ejercitarnos en el Espíritu para vencer las obras de la carne. Y también el mundo, con sus artimañas, con su realmente que quiere engatusarnos. Nosotros necesitamos realmente ir a la palabra, rumiarla, comerla, disfrutarla y vivir en el Señor. Punto número 6. Dice, una persona que es llamada por Dios necesita las experiencias y ser un complemento para otro y de ser cortado. Esto quiere decir, hermano, que nosotros no podemos andar solos. 1 vence a 1000, pero 2 vence a 10.000. Ahora veremos los versículos. Así que necesitamos realmente ser aquello, pero buscarnos un compañero. Cuando Jesús los enviaba, siempre lo enviaba de 2 en 2. Siempre realmente eran 2 o eran 3. Necesitamos realmente ver de que no podemos andar solos, sueltos, individualistas. Nosotros necesitamos ser corporativos. Estar bien entrelazados por medio de las coyunturas, los ligamentos, entrelazados unos con otros, considerándonos unos a otros y funcionando y fluyendo siempre corporativamente y no individualmente. La letra A dice, una persona que es llamada debe de ser un complemento para alguien conforme al principio del cuerpo. Del cuerpo, necesitamos ver el cuerpo, que el cuerpo tiene muchos miembros, a fin de ser restringido, sobreguardado y protegido. Pero cuando estamos solos, andamos sueltos, no podemos ser ¿qué? Dice que no podemos ser restringidos, sino que somos sueltos. Pero si tú estás con un hermano, con 2 hermanos, realmente ya no podemos andar sueltos. Salvaguardados, cuando nos salvaguardamos los unos a los otros y nos protegemos unos a otros. Así que, queridos hermanos, es maravilloso. Este versículo dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y que he aquí que él saldrá a recibirte, dice a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Qué maravilloso, porque Moisés tenía miedo, se creía que iba a estar solo, pero no. Jehová le dijo, yo conozco a tu hermano, y cuando tú vayas para allá, él va a salir a tu encuentro y va a correr, y te va a recibir, dice, y se alegrará en su corazón. Dice, tú hablarás a él, y pondrá en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré qué es lo que habéis de hacer. Hermano, esto no es animante. Dios dice, yo seré tu boca, y la boca de él. Yo seré tu boca. Dice, yo estaré con tu boca, y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Esto me anima. Dice, y él hablará por ti. Dice, él hablará. Señor Jesús, él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti por lugar de boca, y él te será para ti lugar de Dios. Queridos hermanos, eso es algo maravilloso. En Lucas dice, y después de esto, de estas cosas, dice que designó el Señor a 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de todas las ciudades y lugar donde él estaba por ir. Dice que lo envió de 2 en 2.
Qué maravilloso. Yo soy, a lo mejor puedo decir, soy muy individualista. Quiero hacer las cosas a mi manera. Pero, queridos hermanos, hemos sido introducidos en un cuerpo. Entonces ya no podemos andar de cualquier manera. No podemos andar sueltos. No podemos andar conforme a nuestros deseos. Sino, ahora necesitamos depender los unos de los otros. Dice, ¿cómo podría en Deuteronomio de 32:2 dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Esto es algo maravilloso, de verdad. 1 a 1000, pero 2 dice que hace huir a 10.000. A 10.000. Dice, si su roca no los hubiese vendido. Oh, queridos hermanos, y Jehová no lo hubiese entregado. Dice, mejor son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Esto lo dice en Éxodo 4:9. Mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga que su trabajo. Señor Jesús, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Estos versículos son muy ricos. Creo que es Eclesiastés, lo que está en la abreviatura y no lo sabía muy bien. Dice 4:11, si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? El 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirá, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto quiere decir que tenemos que, por eso Moisés nunca andaba solo, siempre estaba con Aarón, y será mi boca, dice, Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Por eso necesitamos siempre orar, Señor, dame un compañero o una compañera. Claro, compañero, hermano, y hermana, compañera, para que realmente puedan luchar juntos, unánime, para que realmente el enemigo sea derrotado y podamos ser esos obreros aprobados delante de Dios. La letra B dice, una persona que es llamada debe de estar dispuesta a tener las experiencias subjetivas de la circuncisión de su vida natural, a fin de que podamos llegar a ser útiles en las manos del Señor, con mira al cumplimiento de su propósito eterno. Y necesitamos estar preparados para llevar a cabo la comisión de Dios, o llevar a cabo la comisión de Dios. Señor Jesús, oh, te pido y te ruego, Señor, por todos mis hermanos, nuestras hermanas, Señor, que realmente seamos personas consagradas a ti. Señor, queremos traerte de regreso por medio de tu crecimiento y tu madurez en nosotros. Señor, madúranos, oh, empápanos y satúranos de todo lo que tú eres en nuestras vidas. Señor, levanta tu iglesia. Señor, avergüenza al enemigo. Señor Jesús, te amamos. El fe dice, en nuestro deseo de que cada aspecto del llamamiento de Dios sea nuestra experiencia en el recobro de Dios hoy, porque tenemos que darnos cuenta de que Dios está recobrando. Recobro no es ninguna organización ni ninguna denominación. Recobro es lo que Dios está haciendo hoy. Él está recobrándonos, nos está trayendo al principio. Y esto es algo maravilloso. Realmente Él quiere que fluya su vida a través de nosotros. Por eso es necesario que nosotros abramos nuestro corazón, abramos todo nuestro ser al Señor y podamos llegar a ser como ese Moisés. Moisés, que él fue por el llamado de Dios. Él vio, y claro, y por eso nunca él se consumió, porque él vio aquella salsa, aquella visión. Tenemos que ver esa visión de la salsa ardiendo. Esa salsa eran espinos. Hoy día, los que componemos la iglesia, éramos espinos.
pero hay un fuego que está ardiendo dentro de nosotros. Ese fuego es el fuego de Dios, el Espíritu de Dios mezclado dentro de nosotros, y ese fuego hoy está ardiendo y no se quema. ¿Por qué? Porque el combustible de ese fuego, el combustible de ese fuego es Dios mismo. Pero si nosotros ardimos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, ¿qué ocurre? Si ardemos por nosotros mismos, este combustible se acaba, pero el combustible de Dios no se acaba. Entonces ya voy a terminar y voy a leer solamente ya un himno que tengo aquí, que es el 408, rápido, y habla de todo lo que nosotros hemos estado hablando. Y lo leo rapidito. Dice: la vida interna al rebosar resulta en nuestra obra. Solo un mensaje hay que dar, nuestra viva experiencia. Cuando el vivir y el trabajar son una misma cosa, entonces la predicación, dice, podrá ser muy fructuosa. Solo es por el Espíritu, la obra y el producto. Como las ramas en la vid, por vida lleva fruto. Cristo trabaja en nuestro ser, en vida Él es expresado, y sus riquezas se verán al ser manifestado. No es la obra nuestro hacer, mas su poder divino. No es un hacer en lo exterior, mas su mover genuino. No es un trabajo empresarial, mas proclamar su vida. Y no es para un éxito lograr, mas darle acogida. Y la última estrofa dice: meta, energía y todo plan debe de abandonarse, para que Él obre en nuestro ser su blanco solamente. Todo lo nuestro en verdad debe llevarse a muerte. Así en nosotros vivirá el Cristo refulgente. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por estar ahí escuchando, y yo me despido ya hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, y que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo y creciendo en cada uno de nosotros. Amén.